Mi nombre es Walter Agosto, Pastor Walter Agosto. Nací en Estados Unidos, en Nueva York, y como a la edad de 13 años, entonces mis padres se mudaron para Puerto Rico. Walter Agosto es un siervo de nuestro Mesías, y simplemente trato todos los días de ser un mejor siervo, una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo, un siervo del Altísimo. No nací como dicen en la iglesia, no nací en la iglesia, no nací, mis padres pues eran católicos, básicamente el católico común, ¿verdad? Y no fue hasta pues cuando niño que una tía mía me llevó por primera vez a una iglesia evangélica, una iglesia bautista. En esa iglesia bautista, bueno, yo solamente fui algunas veces lo que se llama la escuela dominical, pero nunca me olvido de pues, la exposición que tuvo la palabra del Señor, y como la palabra de Dios es una semilla, pues eventualmente pues mira lo que ha ocurrido, a pesar de que mis padres pues, no visitaban periódicamente una congregación. De verdad solamente fueron unas visitas, lo que pasa es que fue impactante pues, escuchar lo que es un estudio bíblico para niños, y pues no fue mucho, pero marcó mi vida lo suficiente para yo siempre recordarme de que fui y visité esa congregación. Pues fíjate que cuando yo confieso a Yeshua, que en aquel entonces pues, era simplemente en mi mente, ¿verdad? No como ahora lo entiendo, cuando yo acepté a Cristo, ¿verdad? Fue en un retiro para jóvenes, auspiciado por unos estudiantes y maestros cristianos. Dieron la oportunidad a estudiantes de mi escuela para ir a este retiro, y allí leyendo uno de los salmos acepté a Cristo. De hecho, un dato bien interesante y un poco jocoso, yo no quería ir al retiro, pero para entonces la que es mi esposa hoy día la había visto, y ella fue a ese retiro, y no sé si ella fue con las intenciones espirituales, yo no las tenía. Yo fui porque quería acercarme a ella y terminé chocando con la cruz. 18 años, a la edad de 18 años. Bueno, yo ahora mismo tengo 53 años y comencé ministerio pastoral per se, creo que fue a la edad, tenía como unos 22 años, pero ya al año, a la edad de 19, 20 años, ya yo estaba predicando en los círculos donde yo estaba de los jóvenes. Llegué a ser el vicepresidente de jóvenes, y ahí pues ya comencé a traer exhortaciones, predicaciones y parte de mi testimonio. Antes de estar en las raíces hebreas, estamos hablando que aproximadamente varios años, como unos 18 años. Lo que podríamos llamar en el cristianismo o simplemente en el pentecostalismo. Yo me considero un pastor normal, siempre con la intención de hacer lo mejor que podía, de vivir en rectitud, en integridad, servir lo mejor que puedo. Por eso es que yo no puedo pensar que los pastores que no están enseñando raíces hebreas están intencionalmente enseñando lo que después podríamos nosotros pensar, wow, que era un engaño, o simplemente verdades a mitad, porque el pastor da lo que tiene y está haciendo lo mejor que puede, y eso fui yo, mis altas, mis bajas. Una de las preocupaciones de un pastor es que haya mucha gente en la iglesia, porque prepararte, que demanda tanto esfuerzo, para subir al púlpito un domingo y ver una congregación vacía, es fuerte y es frustrante. Así que uno de los estrés era cómo yo tener la iglesia llena. Así que el trabajo pastoral envuelve no solamente estudio de la palabra, visitar a la gente, sino hacer muchas actividades para que la iglesia esté llena, para que venga mucha gente.
Así que teníamos unos momentos altos y bajos, y momentos de mucha gente en la iglesia, momentos de muchos retos. Trabajar con la gente no es fácil, trabajar con uno mismo es menos fácil. Pero yo me considero un pastor normal, con las mismas luchas y retos de cualquier pastor. Pues ¿cómo comencé con todo esto de las raíces hebreas? Yo lo llamo de esta forma, las raíces bíblicas del cristianismo, que son hebreas, ¿ves? Entonces, un día estoy con las escrituras, repasando algunos pasajes de la Biblia para hacer un mensaje, y leyendo el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, verso 22, veo que dice que Jesús sube al templo cerca del pórtico de Salomón, y era la fiesta de la dedicación. Entonces, lamentablemente, y me confieso aquí, muchas veces uno simplemente ve pasajes de la Biblia, y contrario como ahora que invertimos mucho tiempo estudiando el contexto, porque ahora el nivel de responsabilidad ha aumentado en cuanto a ser más certero en enseñar la escritura. En aquel entonces pues estaba esta actitud de, pues yo soy el pastor y yo tengo esta revelación, yo tengo que entenderlo automáticamente. La fiesta de la dedicación tiene que ser más o menos como lo que yo hago en mi congregación, que es cuando dedico a los niños. No pasa unos minutos cuando estoy pensando y digo, ¿qué yo hice? Esto me lo acabo de inventar, esto es pura especulación. Y regresé a abrir la Biblia, leí otra vez, busqué unos libros, entré en internet, y luego de varias horas me topé con una sorpresa. La sorpresa es que la fiesta de la dedicación era una fiesta judía. Se llama Hanukkah. Y ahí fue que eso me sacudió. Yo dije, ¿por qué yo no sabía eso? Quizás los que no están viendo lo sabían, pero yo no lo sabía. Y eso causó un despertar en mí. De ahí en adelante comencé a estudiar el contexto, lo que rodeaba los pasajes bíblicos, la audiencia. Me interesó más en el lenguaje hebreo, la historia, que era el trasfondo de cada uno de los pasajes que estaba estudiando. Y me di cuenta de que muchas cosas que yo estaba enseñando no era exactamente lo que yo pensaba. Acuérdate que ya yo estaba en el cristianismo enseñando que Jesucristo es el Señor. Y así que, como dice la Escritura, en dos ocasiones tenemos estas evidencias. Número uno, cuando Yeshua le dice a Pedro, Pedro cuando le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios. Y Yeshua le recalca, esto no te lo reveló sangre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también en Corintios también dice de que nadie llama a Yeshua el Mesías o Adón, si no es por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Así que básicamente, pues, como cualquier persona que ha confesado el Señor, fue el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que me reveló el Mesías. Lo que pasa es que en eso consiste la situación que estamos viviendo ahora. Conocemos al Mesías, lo identificamos, decimos Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret es el Mesías, pero a la hora de caminar, no le seguimos. ¿Ves? La palabra caminar en la mentalidad hebrea es bien importante, porque caminar en la mentalidad hebrea es poner por obra. Caminar, ¿verdad? De ahí viene la palabra alajá. Y entonces, ¿qué pasa? Yo era uno de los tantos que sabía que Yeshua era el Mesías, pero yo le decía Señor, Señor, pero yo no hacía lo que él decía. Así que el estilo de vida de Yeshua, como cualquier judío o como cualquier obediente ciudadano de Israel, él guardaba Shabbat y la fiesta bíblica, pero yo no lo hacía porque yo tenía esta mentalidad de que eso eran cosas judías, que la ley ya había pasado y que yo estaba en esta propuesta teológica llamado un tiempo de gracia, que en la práctica es como si tuviéramos la licencia de pasar por alto nuestra responsabilidad de obedecer los mandamientos, hasta que caí en cuenta ahí. Antes de yo enseñarlo en la congregación, la cual me honra pastorear, la Congregación Catedral de la Fe en Caguas, Puerto Rico, estuve estudiando más o menos como unos 3 años. 3 años
de casualidad, muy parecido al tipo de Pablo, ¿verdad? Y mientras estudiaba, pues tenía toda clase de confrontación personal, alguien con una base teológica grecorromana, totalmente enfocado en pensar de que Israel es aparte y la iglesia es aparte. Y tuve todo ese tiempo estudiando, compartiendo con mi esposa, que fue también otro momento bien de mucha atención, porque ella no entendía todas las cosas, y compartiendo con algunos líderes. Básicamente mi congregación no sabía, solamente algunos, que yo estaba estudiando. Luego de otros 3 años, comienzo entonces a traerlo a la congregación. Así que de esto aproximadamente unos 7 u 8 años, hace unos 7 u 8 años casi. Nuestra congregación pertenecía a un concilio, muy conocido en Puerto Rico. Ahora mismo pues somos una congregación independiente y nos visualizamos como parte de Israel, por la gracia de nuestro Rey. Fue duro, fue muy difícil, porque una cosa es yo decirlo a la congregación y otra cosa es yo responderle a mi esposa sus preguntas. Porque ella es la que está ahí viendo que estoy comprando libros. Ella está viendo que estoy entrando en una agenda totalmente fuera de proporción de lo que ella conocía en mis horas de estudio. Comencé a viajar, a estudiar. Y me acuerdo un día, yo con mis maletas en mi mano, antes de tomar un viaje, ella me para, muy desesperada, y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde tú vas? ¿Dónde va a terminar esto? Y yo le dije, mi amor, no puedo seguir en el púlpito enseñando a media o algo que no es. Y necesito que me ayuden. Por eso es que yo tengo tanta pasión con ayudar a mis hermanos y a través de los discipulados para nuevos creyentes y ayudar a pastores, porque yo estuve allí solo y cometí muchos errores y tuve momentos de frustración y de miedo solo. A veces no sabía cómo contestarle a mi esposa y yo le decía, necesito que confíes en mí, porque no tengo toda la respuesta, pero algo yo sí sé: yo no voy a un estilo de vida que viole los mandamientos de mi Rey. Algo que me tocaba era el 4º mandamiento. Y vencí este prejuicio de que pues esas son cosas de los testigos de Jehová, o cosas de los adventistas, o cosas de los judíos. Pero cuando veo que en Éxodo dice que Dios lo escribió con su dedo, el 4º mandamiento, yo digo, porque yo no estoy obedeciendo el mandamiento, y más aún en mi labor pastoral, porque yo no lo estoy enseñando. Así que fue bien difícil yo tratar de explicar a mi esposa. Ella básicamente no entendía. Ella pudo sobrellevar el proceso porque confía en mí. Y cuando se lo dije a la congregación, realmente no es que le dije, hoy comenzamos Raíces Hebreas, simplemente le dije a la congregación, empezamos a enseñar algunas cosas acerca. De hecho, me acuerdo que enseñé acerca del calendario maya, calendario hebreo y calendario secular. Comencé con cosas muy interesantes y de ahí poco a poco, pero algunos se dieron cuenta. Tuvimos una baja más o menos como de un 20-25% de la congregación paulatinamente, pero éramos como 80, bajó a ese por ciento, pero eventualmente siguió aumentando y lo que hay un despertar. Ahora mismo nuestra congregación, en la fiesta de Pesaj, por decir algo, nos congregamos casi unas 400 personas. Y en los Shabbats son como de 260 a 300 personas que tenemos toda la semana, sin incluir la gente que nos ven por internet. ¿Sabe qué? Te vas a sorprender. Fue fácil. Para ellos fue fácil porque nuestros jóvenes tienen una forma de ver las cosas bien diferentes como nosotros. Siempre sabemos esa distancia generacional en cómo ver las cosas. Y mis hijos lo vieron como esto, un estilo de vida. Al contrario, les agradó mucho. Ellos dijeron, papi, para mí me hace más sentido obedecer unas instrucciones que simplemente ir al servicio a oír un culto
y depender de que el pastor tiene una revelación que nadie la tiene y que hay una codependencia que a veces, no siempre, a veces ocurre, donde si queremos oír la voz de Dios necesitamos que el profeta, el pastor lo hable, y hay profetas y los hombres de Dios para eso están. Pero la palabra profética más segura es la que está escrita. Y ver que la Biblia, la Escritura, nos dice a nosotros cómo vivir agradando a Dios. El estilo de vida está contenido en los mandamientos. Así que mis hijos dijeron, esto es un estilo de vida, soy libre. Simplemente voy a seguir las instrucciones y vamos a obedecer a Dios. Porque hay una prueba grande que es fuerte. La primera prueba de todo pastor que quiere abrazar el reto de estudiar, vivir y luego enseñar el retorno o simplemente lo que llamamos la raíz hebrea o los mandamientos, la prueba es la prueba de quedarse solo. Si ellos no pasan la prueba, no lo van a poder hacer. Se va a experimentar la soledad. Todo líder experimenta soledad de una forma u otra, pero sé que es drástico, porque posiblemente les ocurra como a Pablo, que reciben ellos la revelación o el entendimiento de que aceptamos al Mesías, pero es hora de caminar como él caminó, andar como él anduvo, que implica caminar en obediencia a los mandamientos. Llegar a esa conclusión y pensar eventualmente que van a dejar de celebrar fiestas paganas, que lo hemos aceptado todo el tiempo, que eran paganas, pero lo teníamos como cosas livianas. Y reconsiderar la forma en que juzgábamos las fiestas bíblicas, de judías a bíblicas, y que son parte del estilo de vida. Es una transición, es un reto. Si el pastor logra aceptar el reto de quedarse solo, y no que se le va a ir todo el mundo, pero se va a sentir solo, lo puede lograr. Y yo siempre le digo a los pastores 3 cosas. Número 1, estudia, vívelo con tu familia y luego enséñalo con un grupo cerrado de líderes tuyos que tú vas a llamar aliados. Y esos aliados son los que te van a ayudar a ti para la transición en la congregación. Si lo hacen así de esa forma, con la misericordia y la gracia del Padre, todo va a salir bien. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de murmuraciones, me imagino que estará pasándote por la mente cuando los pastores ven a un pastor enseñando mandamientos, enseñando el Shabbat, enseñando la fiesta. Está judaizando, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, ya a esta altura en mi vida, ya yo no sé si ya es mi apellido, judaizante. No sé, pero tantas veces, mira, si está judaizando. Y sin embargo, el concepto de judaizar en el primer siglo con Pablo no es el mismo concepto de judaizar en el siglo III, que es el de hoy en día, que es cuando ven a una persona enseñando los mandamientos. Oye, estamos hablando de que son los mandamientos de Dios. O sea, se supone que es algo normal que un cristiano obedezca a Dios, ¿verdad que sí? Pero para que tú veas cómo son los prejuicios, no lo ven de primera intención. Así que yo me enfoco en la misión. Todo líder, sea en el área del ministerio, la política, sabe que va a tener que exponerse a la murmuración. Así que o te enfocas en cumplir la misión o te enfocas en agradar a toda la gente. No lo vas a poder hacer. Así enfócate en la misión y agrada al Padre. Yo siempre enseño, cuando la gente comienza a decir, ¿pero usted está judaizando? Yo le digo esta frase. Con la Biblia en la mano le digo esto. Seguir estas instrucciones, obedecer las instrucciones, no es judaísmo. Se llama obediencia. Por ejemplo, vamos a traer el momento más crítico, las Navidades. ¿Cómo enfrentar el momento de las Navidades? Cuando ven que ya tú no estás con ellos celebrando la Navidad. Uno de los errores que nosotros cometemos es que no invertimos tiempo en cultivar las relaciones.
Y con la familia tú tienes que invertir tiempo en abrir tu corazón y compartir con ellos los cambios y las cosas que están ocurriendo en tu vida, pero no lo compartes con la intención de que tú estás mal y tú tienes que hacerlo. Compártelo con la alegría y la pasión, como cuando tú viste una película. O sea, no que tienes que ir a ver la película, si no ves la película, si no comes lo que yo como. No. Simplemente deja que el entusiasmo lo contagie. Es algo sencillo, pero háblale con tiempo. Por ejemplo, invita a tu familia a una cena en tu casa. No esperes la Navidad para decir, yo no voy. Invítalos a una cena. Y ahí comparte parte, no todo, no es para predicarles, parte de tu fe. Habla con las columnas, tus hermanos mayores, tus hermanos, tu mamá, tu papá. Saque tiempo, pero de respeto, no un texto, no una llamada. Saque ese tiempo. Estoy aprendiendo esto, mi familia está ahí. Pero saque ese tiempo. No lo haga el día antes de Nochebuena. Saque ese tiempo. Cuando llegue la temporada, toda la familia te va a entender. Aunque no entiendan todo, te va a entender a ti. Te van a respetar y no te van a invitar a estas fiestas porque tú no deseas. Y ellos van a poder separar una cosa con la otra. Pero lamentablemente no lo hacemos así. Pero esa es la única forma de hacerlo. Y no todas las familias son iguales, pero tenemos que comunicar con tiempo los cambios que están ocurriendo, dando testimonio y dando la oportunidad a la gente, aunque no entiendan la Torah, por lo menos que nos entiendan a nosotros. Cuando hablamos acerca de religión, lo que estamos viendo entonces es el esfuerzo limitado, humano, de alcanzar a Dios. Algo como cuando se construyó la Torre de Babel. Sin embargo, cuando vemos entonces la intención del rey de Israel, Yahweh, el Padre que envió al Mesías, lo que estamos viendo es que la Torá, que en esencia son las instrucciones y las enseñanzas del Rey del Universo, que incluye leyes, estatutos y demás. La intención es demostrarnos y darnos una vida, un estilo de vida que traiga bendición, que traiga bendición colectiva a la comunidad y un estilo de vida que honre el hecho de que estamos invocando a Yahweh como nuestro Dios. Un estilo de vida que permite que haya comunión con Él y comunión los unos con los otros.